El silencio. Una historia del 15 de septiembre. Había algo diferente en el 15 de septiembre. Un día que para la mayoría de los mexicanos evocaba festejos, gritos de independencia y alegría nacional. Para un pequeño pueblo perdido en el corazón de México, significaba algo completamente distinto. Era algo llamado terror. San Juan de las Nieves era un pueblo de esos que, a simple vista, parecían detenidos en el tiempo. Los años pasaban, pero las calles empedradas, las casas de adobe y las viejas leyendas se mantenían casi intactas. Para los visitantes que llegaban por accidente o por curiosidad, el lugar resultaba encantador por su sencillez y su desconexión con el mundo moderno. Sin embargo, los habitantes del lugar sabían algo que los extraños no. El 15 de septiembre no era un día para celebrar. De hecho, era una fecha que se debía evitar a toda costa. Cada año, a medida que se acercaba esa noche, el pueblo cambiaba. Lo que durante el día era una pequeña y pintoresca comunidad, se convertía en una ciudad fantasma al caer el sol. Las puertas se cerraban con pestillos pesados, las ventanas se cubrían con cortinas gruesas y nadie, absolutamente nadie, salía después de las 9 de la noche. Para los más jóvenes, los relatos sobre lo que sucedía esa noche eran escalofriantes, pero también algo que ponía a prueba su valentía. Para los mayores, esos relatos eran advertencias reales, historias nacidas del miedo y de las tragedias que en el pasado habían manchado las calles con sangre. La leyenda que envolvía al pueblo de San Juan de las Nieves era conocida por todos. Contaba que, hace más de 200 años, el 15 de septiembre se había cometido una traición que había condenado a la comunidad para siempre. Durante el período de independencia, un hombre de nombre Don Jacinto, terrateniente y simpatizante de los españoles, había ofrecido un festín para las tropas del virreinato en su hacienda, que se encontraba a las afueras del pueblo. Para mostrar su lealtad a la corona, organizó una gran fiesta con la promesa de una emboscada contra los insurgentes que planeaban tomar el pueblo esa misma noche. El festín se convirtió en una trampa mortal. Muchos de los insurgentes fueron capturados y ejecutados sin piedad. El pueblo fue testigo de la masacre, pero nadie levantó la voz en su contra, por miedo a sufrir el mismo destino. Sin embargo, la leyenda aseguraba que, en su lecho de muerte, Don Jacinto fue víctima de una maldición lanzada por una de las madres de los caídos, que había presenciado el asesinato de su hijo. Cada 15 de septiembre, decía la maldición, volverás con aquellos que traicionaste, y el pueblo entero sufrirá por tu cobardía. Desde entonces, cada 15 de septiembre sucedía algo extraño. Algunos hablaban de la procesión de las almas que se oía en la medianoche, cuando las campanas de la iglesia marcaban el inicio de la hora maldita. Otros aseguraban haber visto sombras caminar por las calles vacías, mientras las luces de las casas temblaban como si fueran apagadas por un viento que no existía. La historia de terror que cambiaría para siempre la vida de los hermanos Gabriel y María Navarro comenzó en uno de esos 15 de septiembre. Ellos eran jóvenes, no más de 20 años, hijos de una familia que llevaba generaciones en el pueblo. A pesar de haber crecido con la leyenda, siempre habían sido escépticos. Para ellos, el 15 de septiembre no era más que una noche más, y el miedo que sus padres y vecinos mostraban les parecía exagerado. Solo son cuentos de viejos, decía Gabriel cada vez que su madre les advertía sobre lo que sucedía si no se quedaban en casa esa noche. Pero en esa ocasión, algo cambió. La madre de los Navarro había caído enferma días antes. Se encontraba en cama, debilitada, y Gabriel decidió que, en lugar de someterse al miedo del pueblo,
Él y su hermana saldrían a buscar al médico, que vivía en un pueblo vecino a unos 30 kilómetros de distancia. Su madre, febril y desorientada, trató de disuadirlos, repitiendo una y otra vez que no debían salir esa noche. «No después de las 9», decía, con una voz que apenas podía mantener. «No después de las 9». María, aunque menos rebelde que su hermano, también decidió que la vida de su madre era más importante que cualquier superstición. «Iremos rápido», prometió. «Volveremos antes de la medianoche». Con esa decisión, los dos salieron al caer la tarde, justo antes de que el pueblo comenzara a apagarse como un reloj sincronizado. Las luces de las casas se fueron apagando, una tras otra, hasta que la única iluminación provenía del débil brillo de las farolas del pueblo. El camino que los llevaría al pueblo vecino atravesaba una parte de las antiguas tierras de don Jacinto. Era un sendero que pasaba cerca de las ruinas de lo que había sido su hacienda, un lugar que pocos en San Juan de las Nieves se atrevían a visitar. Gabriel y María no creían en los rumores sobre lo que sucedía allí, pero mientras caminaban por ese sendero empedrado, no podían evitar sentir una presencia que les resultaba extrañamente incómoda. El viento comenzaba a soplar con fuerza, algo inusual para una noche de septiembre. Las hojas caídas crujían bajo sus pies, y el cielo, que hasta hacía poco estaba despejado, se cubría de nubes densas que ocultaban la luna. Mientras más avanzaban, el ambiente se volvía más denso, casi sofocante. Había algo en el aire, una sensación de que algo no estaba bien. María, cada vez más inquieta, trataba de ignorar el escalofrío que le recorría la espalda. Gabriel, con la mandíbula apretada, aceleró el paso. «Vamos, María, debemos llegar antes de la medianoche», le dijo Gabriel, con una voz que intentaba sonar firme, aunque por dentro comenzaba a dudar. Fue entonces cuando lo escucharon. Primero fue un sonido lejano, como un eco. Unas campanas que resonaban en la distancia, aunque sabían que ninguna iglesia cercana podría estar tocándolas a esa hora. Ambos se detuvieron. El sonido se fue haciendo más fuerte, más nítido, hasta que finalmente se dieron cuenta de lo que era. No eran campanas, sino algo parecido a un murmullo profundo, gutural, como si viniera de la misma tierra. María agarró el brazo de su hermano, aterrorizada. «¿Lo escuchas?». Gabriel asintió, sin atreverse a hablar. El murmullo no solo se hacía más fuerte, sino que comenzaba a adquirir una cadencia, como si fueran voces que hablaban en un idioma que ninguno de ellos comprendía. Gabriel miró a su alrededor, intentando localizar el origen del sonido, pero no había nadie a la vista. Solo las sombras de los árboles y las ruinas de la antigua hacienda de don Jacinto al fondo del camino. Fue en ese momento cuando la temperatura descendió. Lo que había sido una noche templada se convirtió en una ola de frío que les heló los huesos. El aire se volvió denso y espeso, como si una presencia invisible estuviera empujándolos, obligándolos a detenerse. «Tenemos que regresar», dijo María, tirando del brazo de su hermano. Pero Gabriel no se movió. «No, ya estamos cerca», respondió, aunque su propia voz temblaba. «Debemos seguir». Entonces, algo cruzó el camino frente a ellos. No fue más que un destello, una sombra que se deslizó entre los árboles. Gabriel sintió que el corazón le saltaba en el pecho. Algo estaba allí con ellos, observándolos. «¡Corre!», gritó Gabriel de repente, y ambos echaron a correr por el sendero empedrado, sus pasos resonando con fuerza en la quietud de la noche. El murmullo se transformó en una cacofonía de voces que parecían estar cada vez más cerca, como si los estuvieran rodeando. Las ruinas de la hacienda estaban a solo unos metros,
pero no tenían intención de acercarse a ellas. El único pensamiento que tenían era huir de lo que fuera que estuviera en el camino. La antigua hacienda de don Jacinto se erguía como una cicatriz en el paisaje. Las paredes estaban derrumbadas y la maleza había reclamado gran parte del terreno. Pero lo más inquietante era el aire pesado que se sentía a su alrededor, como si el lugar estuviera maldito. Gabriel y María corrían sin mirar atrás, pero el frío se hacía cada vez más intenso. Las voces que antes eran murmullos ahora resonaban con fuerza, llenando el aire con gritos y lamentos que helaban la sangre. El camino parecía interminable, y a pesar de que intentaban alejarse de la hacienda maldita, algo o alguien seguía cada uno de sus pasos. De pronto, María tropezó. Cayó al suelo, su respiración entrecortada y su cuerpo temblando de miedo. Gabriel se detuvo para ayudarla, pero cuando se giró hacia ella, su hermana estaba de pie, mirándolo fijamente. Algo en sus ojos no estaba bien. Su mirada era vacía, oscura, como si la vida hubiera desaparecido de su cuerpo. «María», susurró Gabriel, con la voz llena de pánico. Pero su hermana no respondió. Dio un paso hacia él y entonces, sin previo aviso, las mismas voces que los habían estado persiguiendo comenzaron a salir de la boca de María. Eran los mismos susurros, las mismas palabras indescifrables que habían escuchado antes. Su cuerpo estaba allí, pero ya no era ella. Gabriel retrocedió, sintiendo el terror apoderarse de él. Todo el aire a su alrededor pareció desaparecer, dejándolo incapaz de respirar. Intentó hablarle, pero sabía que la persona que alguna vez fue su hermana ya no estaba. Lo que estaba frente a él era algo más. Con un último grito desgarrador, Gabriel se dio la vuelta y comenzó a correr de nuevo, dejando a María atrás, sabiendo que nunca volvería a ser la misma. El pueblo seguía sumido en el silencio y las sombras lo rodeaban. Pero lo más aterrador era que la noche del 15 de septiembre aún no había terminado. Esa noche, Gabriel nunca llegó a casa. Nadie en el pueblo volvió a verlo jamás. Si el video te gustó y te hizo pensar 2 veces antes de salir a la calle en la noche, no olvides suscribirte al canal. Cada semana te traemos relatos escalofriantes, basados en leyendas, historias reales y mucho más. Activa la campanita para no perderte los próximos videos llenos de misterio y terror. Déjanos en los comentarios tu opinión sobre esta historia. ¿Qué crees que sucedió realmente con Gabriel y María? ¿Te atreverías a caminar por un pueblo maldito como San Juan de las Nieves? No te olvides de compartir este video con alguien amante del terror. Nos vemos en el próximo relato en Enigma del Terror.